Hola, buenas noches. Esta semana en la Argentina han aparecido señales inquietantes. Las señales inquietantes, cuando no, vienen sobre todo del escenario político. En el escenario político no es que haya una vereda de inoperantes, inútiles, ignorantes y malintencionados, y otra vereda de virtuosos, geniales, brillantes estadistas que no pueden hacer lo suyo porque los ineptos, inoperantes y corruptos le impiden todo. No está planteado en esos términos. En términos generales, al escenario político, en todas las veredas que hay, encontramos inoperancias, ineptitudes, corrupciones, malas intenciones y también talentos, virtudes, pero en una mezcolanza en la que el ingrediente principal, el ingrediente más presente y por ende el que le da el gusto y la impronta, es la inutilidad, es la mala intención, es la especulación permanente, la lucha por el poder más que el trabajo por alcanzar objetivos que le sirvan a la sociedad. Eso se vio esta semana, como se ve desde hace tanto tiempo, en todas las veredas del escenario político argentino, en todas las tribus de la política argentina. Pero yo me refiero a las señales preocupantes que vinieron del presidente, Javier Milei, por ser el presidente, ¿no? De él debieran venir señales tranquilizadoras y las que hubo esta semana fueron señales inquietantes. Cae abatida su ley ómnibus en el Congreso y la reacción del presidente Milei fue una reacción inquietante. Sus primeras palabras tras la muerte de su ley ómnibus, muerte decidida por el propio presidente, sacrificó lo que quedaba de su ley ómnibus para crear un clima que sirva como castigo a aquellos que, desde su punto de vista, habían podado de más lo que consideraban inaceptable. La primera reacción del presidente fue una suerte de lista negra con nombres y apellidos de todos aquellos que debían figurar bajo el rótulo de traidores. Que un presidente publique lo que de hecho es una lista negra con nombres, apellidos y fotos bajo el rótulo de traidores es una señal más que inquietante. A renglón seguido vinieron otras, desde Israel, o sea, desde el exterior, en lo que fue un viaje a todas luces innecesario e inoportuno. Innecesario en cuanto al quehacer nacional. Para el presidente en lo personal habrá tenido una importancia muy grande y eso puede ser comprensible. Me apasionaría ir a Israel, admiro a Israel por muchísimas razones, pero me estoy refiriendo a la función presidencial. Desde la función presidencial, que el presidente se haya ido al exterior, a donde fuere, salvo que haya ido por traer olas gigantescas de inversiones de Europa, de Estados Unidos, no sé, pero salvo que la consecuencia de ese viaje fuese importantísima para la economía y por ende para la sociedad argentina, bueno, en un momento como este es un viaje inoportuno e innecesario. Desde el exterior, al recibir la información de que murió su ley ómnibus porque ya le estaban podando de más, y el propio presidente, al recibir la información de que había otros artículos que estaban siendo votados en contra por quienes él suponía que debían votar a favor, decidió sacrificarla. Su primera reacción ante este evidente, rotundo, resonante fracaso, en la primer gran pulseada parlamentaria,
el presidente tiene reacciones que vuelven a ser preocupantes. Ahí está esa lista negra a la que hacía referencia bajo el rótulo de traidores. Y después vienen otras actitudes que también son controversiales. Haberle anunciado a Benjamín Netanyahu su decisión, y subrayo el su, una decisión personal, de trasladar la embajada argentina desde Tel Aviv a Jerusalén, yo no sé si no es controversial en demasía. Primero porque en el caso argentino se trata de algo donde había de hecho una política de Estado. Desde hace muchas décadas en Argentina, los sucesivos gobiernos de signos políticos diferentes venían manteniendo la neutralidad de la Argentina frente a todo lo que el Medio Oriente, en el caso palestino-israelí, esté comprendido dentro del marco y del espíritu de la resolución de Naciones Unidas del año 1947. O sea, todo lo que deba ser resuelto en una mesa de negociación entre palestinos e israelíes en todas cuestiones de esas características, Argentina ha venido siendo neutral. Y la capitalidad de Jerusalén es uno de los temas que entran en este rubro. Por eso Argentina ha venido siendo neutral respecto a la capitalidad de Israel. Hay muchas razones para que Israel pretenda que Jerusalén sea, como proclama, su capital única, indivisible y eterna. Son muchas las razones, desde el fondo de la historia, desde un pasado remoto, milenario, cuando era el reino de Israel, y en esa ciudad estaba el trono de David y de otros grandes reyes, Salomón, ¿no? A mucho más cercano en el tiempo, los hitos que fueron marcando el camino hacia el nacimiento del Estado de Israel. Primero, la declaración de Balfour en el año 1917, recién terminada la Primera Guerra Mundial, y que en el 1922 se incorporaría a la Liga de las Naciones. La declaración de Balfour es el primer pronunciamiento oficial británico en favor de la existencia de un Estado judío en Palestina, pasando obviamente por la resolución de Naciones Unidas de 1947, resolución por la cual nace Israel al año siguiente y no nació el Estado palestino, que también debía nacer, porque eso establecía la resolución del 47, porque la dirigencia palestina de ese momento y los gobiernos de los países árabes de ese momento, en particular el de Egipto y el del reino hashemita de Jordania, no quisieron aceptar esa resolución. Ese es otro de los hitos, un hito clave y un hito en el cual se establece, como dice esa resolución, para Jerusalén el estatus de ciudad internacional, tenía que estar bajo control internacional. Luego, pasando por otros acontecimientos históricos, la Guerra de los 6 días, que implicó la ocupación israelí de la zona oriental del Jerusalén Este, luego el año 1980, cuando el entonces presidente Menachem Begin establece la anexión y declara que toda la ciudad era la capital de Israel, luego las negociaciones secretas en Oslo, son todos hitos importantísimos para entender la cuestión palestina-israelí y también para entender la cuestión Jerusalén, un capítulo clave en esta titánica pulseada. Pero ese tema tiene un consenso abrumador del mundo de que debe ser resuelto en una mesa de negociación. Ese consenso abrumador es también a favor de la solución de los dos estados. No va ligada una cosa a la otra. Que la cuestión de Jerusalén se resuelve en una mesa de negociación palestina-israelí y
la solución de los dos estados son dos rostros de un mismo cuerpo. Son dos rostros de un mismo cuerpo. El gobierno normalmente, Milei y sus distintos voceros normalmente repiten como disco rayado la frase: hay que poner a la Argentina en el mundo. Los gobiernos anteriores sacaron la Argentina en el mundo. Bueno, en este tema la Argentina estaba en el mundo y lo que hizo Milei fue sacar a la Argentina del mundo, porque el consenso abrumador del mundo es esa neutralidad que señalo en el marco de la aprobación de la solución de los dos estados. Ese es el consenso abrumador en el mundo. Estados Unidos y la Unión Europea están presionando a Netanyahu para que acepte la solución de los dos estados, cosa que Netanyahu, igual que la organización terrorista Hamás, rechazan. Hamás no quiere la solución de los dos estados porque no reconoce el derecho judío a tener el Estado de Israel. Y Netanyahu y su gobierno fundamentalista no quiere la solución de los dos estados porque no reconoce la necesidad y el derecho a que exista junto a Israel un Estado palestino independiente. Pues bien, más de 190 o más países del mundo están a favor de la solución de los dos estados y de que se negocie la cuestión Jerusalén, que surja de un acuerdo de las dos partes. Solo un puñadito de estados movieron su embajada. Y más que estados, fueron determinados gobernantes por una identificación ideológica personal con Benjamín Netanyahu. Donald Trump lo hizo, Guatemala cambió su embajada, pero fue una decisión del presidente Jimmy Morales, sostenida y avalada y aplicada por su continuador, que fue Alejandro Giammattei. Dos presidentes con una relación muy íntima, un vínculo ideológico muy íntimo con Benjamín Netanyahu. Honduras también cambió su embajada y fue una decisión personal también por un vínculo muy fuerte, ideológico personal, el entonces presidente Juan Orlando Hernández, ¿no? Y después, no sé, Papúa Nueva Guinea, Kosovo, que ni siquiera es reconocido como Estado por el mundo todavía, ojalá que lo haga el mundo, pero de momento no lo es, y algunos pocos estados más. Paraguay lo había hecho y después se retrotrajo y volvió a la posición de neutralidad. Es un puñadito de países lo que hizo, lo que anunció como una gran decisión Milei a Netanyahu. Bueno, eso es un regalo a Netanyahu. No una posición favorable a Israel, sino a Netanyahu, porque hoy no importa tener una posición tomada desde todos los hitos históricos que he señalado. Son los palestinos y los israelíes los que tienen que negociar teniendo en cuenta esos hitos históricos. Las posiciones de los países deben tener en cuenta la aplicación de la solución de los dos estados. Hamás y Netanyahu son obstáculos para la solución de los dos estados. Y lo que hizo Milei fue regalarle a Netanyahu una aprobación de Argentina a su posición. Por lo tanto, pone a la Argentina en la vereda de la obstrucción a la solución de los dos estados. Esto no ha sido concretado todavía, ha sido solo un anuncio. Esperemos que lo corrija. En la Cancillería hay personas más entendidas sobre el tema. Confío en que la canciller en una de esas pueda hacer rever al presidente esta decisión apresurada, que no ha sido para nada una buena decisión.